Bueno, mis hermanos, bendiciones. Gracias a todos por sintonizarnos en este día, ya sea que sea mañana, tarde o noche para ustedes. Gracias por acompañarnos a Casa de Estudio Virtual Reino de Dios. Saben que se pueden comunicar con su servidor directamente a beninstituto@gmail.com. Nos pueden localizar en nuestro canal de YouTube y también en el YouTube pueden encontrar todas las clases ya grabadas y editadas para que las vean en diferido. También nos pueden encontrar en la página privada del canal en Facebook. Si usted quiere ver todas las clases en Facebook y los materiales de las clases, las presentaciones en diapositivas para poderlas descargar, tiene que tener entrada a la página de Facebook, y si no la tiene, bueno, pues la invitamos a que la solicite, búsquela con el mismo nombre, Casa de Estudio Reino de Dios, para que pueda tener acceso a ellas. Y también nos pueden hallar en las plataformas digitales de audio como Anchor y Spotify. Bueno, vamos a entrar de lleno a la clase el día de hoy. Vamos a la primera lámina o la primera diapositiva. Estamos en el curso de sistemas teológicos. Recuerden que nuestro lema de enseñanza es educamos, no adoctrinamos. Esto es un instituto bíblico virtual, no es una congregación de iglesia regular, no estamos en un servicio religioso, así que estamos aquí para estudiar de manera académica diferentes tópicos, diferentes temas de estudio. Hoy vamos a ver ahí donde dice PP, significa pactualismo progresivo. Y vamos a ver la última clase según la presentación de Stephen Wellum, que es el que hace la presentación en el libro. Y vamos a ver desde la creación hasta la consumación en Cristo. Y vamos a ver la última parte del material que él cubre, que es bastante, aunque parece que no son demasiadas hojas, trae bastante información y es bastante densa, la información bastante abundante, porque hay muchas cosas, cubre muchos temas. Así que vamos para allá y les da la bienvenida su amigo y compañero de fe, Ben Escalante, desde aquí, desde Portland, Oregon, en los Estados Unidos de América. Recuerden que el libro de texto que estamos llevando a cabo es Teologías del Pacto y Dispensacional, un libro básico que lo recomendamos altamente, ya sea en digital o en físico, para que lo tengan y lo puedan estudiar, hacer notas en él, en fin, todo eso que les va a dar bastante información pertinente y muy buena. Bueno, aquí estamos recordando el tema del pactualismo progresivo. Recuerden ustedes que el tema principal en el pactualismo progresivo es presentar el reino de Dios, que es otra forma de hablar de la historia de la salvación. O sea, cómo la historia de la salvación es presentada a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelación. Es lo mismo de tratar de decir cómo el reino de Dios es implementado en forma espiritual y finalmente física, también desde Génesis hasta Revelación. Por eso ven la línea azul aquí, continua, que es la implementación del reino de Dios. Tenemos los pactos, el pacto con la creación, con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. El nuevo pacto en Jesucristo, que es el cumplimiento de todas las cosas. Y ese cumplimiento, pues, va creciendo espiritualmente hasta que un día venga la segunda venida de Cristo y entonces venga una consumación con esa segunda venida. Si hay un milenialismo histórico, o sea, 1000 años aquí, que no son necesariamente un milenio judío, sino un milenio cristiano, o no lo hay y pasamos de una vez a la eternidad futura, eso es secundario para este tema. Puedes tener ambas posturas y eso no afecta en nada todo el desglosamiento de los pactos y el cumplimiento y la segunda venida. Eso no perturba en nada, no distrae en nada el progreso de esa revelación. De hecho, el tiempo de la iglesia es considerado
como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es en este proceso de cumplimiento y consumación, de inicio y conclusión aquí mismo, en donde la iglesia es el antitipo, en donde se cumplen todas las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento. De manera que el Israel nacional existe como un tipo de la iglesia que más adelante aparecerá cuando el nuevo pacto sea instituido. Por eso tenemos una nueva creación inaugurada con la muerte de Cristo, y esa nueva creación va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegue a una nueva creación consumada, y llegará a esa consumación con la segunda venida de Cristo. Así que este es el diagrama del pactualismo progresivo. No se enfatizan tanto las dispensaciones como en el dispensacionalismo, ni tampoco hay pactos, digamos, teológicos como el pacto de la redención, el pacto de obras y luego el pacto de gracia, como en la teología del pacto tradicional, sino que es un diagrama diferente, una forma diferente de conceptualizar todo el desarrollo de la teología bíblica. Bueno, seguimos ahí y vamos a ver ya de lleno la primera parte. Vamos a empezar con esto, que es la introducción a este material que tenemos el día de hoy, el reino de Dios a través de los pactos. Digamos que los pactos son la columna vertebral de toda la exposición, es el método que se usa para poder darle el desglose o el despliegue al tema del reino de Dios. Dice así: a través de la progresión de los pactos surge una verdad más amplia conocida como el reino a través del pacto, la cual cohesiona o le da cohesión a la metanarrativa de la Biblia, desde la creación y hasta la consumación. Primero se abordará el concepto de reino antes de relacionarlo con la comprensión general de los pactos. O sea que primero vamos a ver el tema del reino un poco para luego poder ver cómo se relaciona con el desarrollo de los pactos. Dice aquí el reino a través del pacto. Y tenemos dos citas que presenta el mismo autor, Stephen Wellum. La primera viene del erudito bíblico Graeme Goldsworthy. La idea de que Dios gobierna la creación, a las criaturas y a los reinos del mundo, y de una manera única y especial a su pueblo redimido y escogido, constituye el epicentro mismo del mensaje de las Escrituras hebreas. Y eso viene en el artículo Reino de Dios en el Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, página 618. Hasta donde tengo entendido, este diccionario nada más está en inglés. No está traducido, pero estamos en espera de que se traduzca. Y luego tenemos, y lo voy a averiguar, y si lo llego a encontrar en español, se los hago saber. Y luego, el reino de Dios no solamente es crucial dentro del Antiguo Testamento, sino también de importancia primordial en la teología neotestamentaria. Esto lo escribe otro erudito, Tom Schreiner, en su teología que se llama Magnificando a Dios en Cristo, Grand Rapids, Michigan, de la editorial Baker, año 2008, página 41. Luego, Stephen Wellum nos ofrece lo siguiente. Dice: a continuación se ofrecen tres observaciones iniciales con respecto al reino. O sea que aquí vamos a ver tres cosas básicas en cuanto al reino de Dios, en cuanto a ese tema. El primero es el siguiente. La primera observación: las escrituras comienzan con la declaración de que Dios, como creador y Señor trino, es el rey del universo. Acá tenemos las citas bíblicas y luego dice: la obra creadora de Dios constituye la compleción de su plan eterno en el tiempo. Vuelvo a repetir: la obra creadora de Dios constituye la compleción de su plan eterno en el tiempo. O sea que lo que Dios planificó en la eternidad lo llevó a compleción cuando lo históricamente lo plasmó en su creación temporal. O sea, temporal no quiere decir transitoria, sino dentro del tiempo, en su creación histórica.
según Efesios 1:11 y Apocalipsis 4:11. El cual, o sea, el cual plan eterno, él conduce hacia un telos escatológico específico. El telos es el punto de culminación, la finalidad y el punto de término o de culminación de alguna cosa. En este caso, del plan eterno. Y acá pues habla del último tiempo porque habla de la palabra escatológico. Entonces el telos que nosotros estamos viviendo es el que se cumplió en Cristo cuando Él murió cuando vino por primera vez y trajo las cosas a cumplimiento. De ahí avanzan hacia una consumación. Luego dice, a medida que se desarrolla la historia, el plan de Dios se desentraña o se desglosa o se despliega a través de relaciones de pacto específicas, las cuales conducen en su totalidad hacia un telos cristológico. O sea que el telos del cual estamos hablando, el punto de culminación y de término, no solamente pertenece a los últimos días, sino que también se enfoca y se personifica en Jesucristo, porque es cristológico. A pesar de que la frase reino de Dios aparece posteriormente en las Escrituras, o sea, en el Nuevo Testamento, la idea se enseña desde sus primeros capítulos, o sea, desde el Génesis. Seguimos. Segunda observación. Nuestro Dios trino es el Rey, pero la caída de la humanidad en pecado provoca cambios. Antes de la caída todo era bueno en gran manera, como dice Génesis 1:31, pero ahora, a la luz del pecado humano, el gobierno que Dios ejerce en la creación es rechazado por sus criaturas. Cuando dice ahora, no está hablando de ahora en nuestro tiempo contemporáneo, sino en el ahora de la Biblia, o sea, en el ahora del Génesis. Antes de la caída todo era bueno en gran manera, pero ahora, o sea, justo después de la caída, a la luz del pecado humano, el gobierno que Dios ejerce en la creación es rechazado por sus criaturas. El pecado constituye esencialmente una rebelión. Está hablando de la rebelión de la primera pareja contra el rey, o sea, contra Dios. Esto es una autonomía moral. Se buscaba una autonomía moral, una independencia de Dios. Y ahora estamos bajo la condenación divina y la muerte. Eso es lo que trajo como resultado toda esa rebelión de la primera pareja. A causa de la caída, el Antiguo Testamento establece una distinción entre el gobierno soberano de Dios en la creación y su futuro reino salvador que arreglará todas las cosas. Este autor, voy a hacer una salvedad aquí de explicación. Me gusta cómo lo presenta Stephen Wellum, porque el reino de Dios, él le agrega a esa frase la palabra salvador. El futuro reino salvador, después de la caída en pecado de la primera pareja, es del cual se va a hablar en toda la Biblia. Pero al decir que es un reino salvador, bueno, no solamente es un reino que se viene a instaurar en la creación, sino que es un reino que viene a salvar a la humanidad caída en pecado. Y dice que ese reino salvador arreglará todas las cosas. Para que Dios pueda salvar, primero debe actuar, lo cual prepara el escenario para la historia bíblica de un futuro personaje redentor. O sea, aquí está hablando de quién sería Jesucristo, que solucionaría el problema de la creación y daría paso a una nueva creación. O sea, que Cristo mismo daría paso a una nueva creación. Tercer, tercera observación. Y con eso terminamos las primeras observaciones. Dice, ¿cómo llega el reino salvador de Dios? Llega a través de los pactos de una manera doble. Vamos a ver primer lugar y segundo lugar, porque es doble. En primer lugar, llega a través de la relación del pacto que Dios establece con los que llevan su imagen, es decir, sus sacerdotes reyes. De hecho, la primera pareja, sobre todo Adán, era el principal sacerdote rey en el jardín del Edén y Eva era su ayudante.
Entonces aquí tenemos que esa imagen fue puesta en Adán porque ellos eran los sacerdotes reyes de la creación, de lo que era el paraíso, el Edén, que era un templo en donde habitaba Dios y era un templo donde se llevaba a cabo un sacerdocio, que es del cual sacerdocio de donde cayó la primera pareja, ¿verdad? Porque fueron expulsados de ese templo. Dice, a través de esta relación el gobierno de Dios se extiende en su pueblo y en su creación. Sin embargo, y tristemente, no hemos logrado como humanidad cumplir con nuestro llamado. Y segundo, dice aquí, el gobierno salvador de Dios viene a través de los pactos bíblicos que tienen lugar con el paso del tiempo. O sea que no nada más es en cuanto a la relación que Dios establece con la primera pareja, sino a través de los pactos que se vienen sucediendo uno tras otro cuando tiene lugar el paso del tiempo. Tras la pérdida del Edén, la redención ha quedado vinculada o ligada o entrelazada a un personaje humano prometido, como lo promete Génesis 3:15, que se le denomina la simiente de la mujer, el cual recibe una mayor definición a través de Noé, de Abraham, de Israel y los reyes davídicos. A través de los pactos, Dios revela cómo deben vivir aquellos que llevan su imagen y cómo Él establecerá su reino salvador y restaurará la creación a través de un hijo prometido y obediente. Eso es muy importante porque vemos cómo el plan llega hasta ese telos, culmina en ese telos en donde Cristo viene a establecer como hijo prometido y obediente, viene a establecer el reino de Dios en un sentido espiritual sobre la tierra, no en un sentido literal o físico, sino espiritual. Seguimos aquí. Las escrituras establecen de manera orgánica un vínculo entre reino y pacto. Es a través de los pactos que el reino salvador de Dios llega en Cristo. Y aquí se presenta un resumen de los pactos bíblicos con el propósito de mostrar cómo su progresión culmina en Cristo. O sea que desde el primero hasta el último, que es el Nuevo Testamento, perdón, el Nuevo Pacto, pero todos los que se encuentran en el Antiguo Testamento, todos están apuntando y señalando hacia el futuro, hacia el nuevo pacto que culmina en Cristo. Dice aquí el pacto de la creación. Aunque la frase el pacto de obras es estándar dentro de la teología del pacto tradicional, que no es este tipo de teología, es otro, algunos han cuestionado la validez de un pacto de obras. Y acá miren que dice, o de cualquier pacto en la creación, debido a la ausencia de la palabra pacto en Génesis 1 al 2 y a la noción de que Abraham tuviese que trabajar para ganar el favor de Dios, o sea, trabajar para ganarse el favor mientras todavía no había pecado, para que entonces tuviera derecho a comer del árbol de la vida. Debemos ser cautelosos en cuanto a la noción de obras en este contexto. Dice aquí Wellum, pero sí existen múltiples razones para abogar a favor de un pacto de creación con Adán, quien sirvió como mediador del pacto por tres motivos. Fíjense que aquí presentan a Adán como el mediador del pacto y va a presentar tres motivos Stephen Wellum. El primero es la ausencia de la palabra pacto en Génesis 1:2 no implica que o sea, que este pacto no existe. Y en este sentido, el contexto exegético de los capítulos 1 y 2 y las escrituras posteriores, o sea, el resto del Antiguo Testamento, son determinantes. Por ejemplo, eh, el pasaje de Oseas 6:7 da a entender de que el pacto en la creación sí existió. Lo mismo que Génesis, exegéticamente lo vemos en Génesis 2 del 19 al 25,
con la aparición de lo que es el matrimonio, dando a entender que el matrimonio entre la pareja representa en forma física el matrimonio que existe en forma espiritual entre Dios y Adán y Eva, o la primera pareja. Entonces, ese es un punto. Punto número dos. Desde el punto de vista contextual, no solo están presentes los elementos del pacto, como la relación entre señor y vasallo, y la temática de obediencia y desobediencia, sino que Dios también se identifica por su nombre de pacto, o sea, Yahvé, como lo hace en Génesis 2:4, versos 5 y 7 y 8. Además, Dios crea a Adán como su hijo y portador de su imagen, según Lucas 3:38, los cuales, o sea, hijo y portador de imagen, los cuales son términos del pacto e implican la existencia de una relación de pacto. O sea que todo eso no está explícitamente mencionado, el término pacto, pero la idea y en forma implícita sí se está presente. Es lo que está queriendo decir. Y punto número tres, el contexto canónico revela que el hilo argumental de la Biblia divide a la humanidad bajo el señorío de dos individuos, Adán y Cristo, como lo indica Romanos 5, del 12 al 21. Sin embargo, el señorío del nuevo pacto de Cristo como el último Adán no tiene mucho sentido sin la existencia del señorío del pacto del primer Adán. O sea que así como hay un pacto en Cristo, tuvo que presuponer un pacto en Adán para que haya la equivalencia de lo que es la correspondencia entre un pacto y el otro. Cómo es que uno fracasa y el otro es el que concluye o culmina triunfantemente con lo que el primero no pudo realizar. O sea que el último Adán, el posterior Adán Jesucristo, logra hacer todo lo que el primer Adán no pudo hacer. Ese es el punto que está queriendo elaborar él. Seguimos. Comenzar con el pacto de la creación para comprender el hilo argumental de la Biblia es imperativo por al menos tres motivos, dice Stephen Wellum. Es fundamental para todos los demás pactos futuros, ya que todos los pactos subsiguientes desentrañan o despliegan el papel de Adán en el mundo, se lo desenvuelven con el paso del tiempo. Punto número dos. Es básico a la hora de establecer todos los patrones tipológicos, o sea, todos los tipos, porque Adán mismo es un tipo de Jesucristo, que a la postre alcanzarían su telos en Cristo y en el nuevo pacto. Y el número tres es esencial a la hora de identificar la entrada del pecado en el mundo y la mención de la primera promesa redentora de Dios, una promesa que es aclarada y ampliada, o sea, amplificada en pactos posteriores. O sea que hay bastante argumentación para que haya un pacto en la creación. No es tan simple como parece. O sea, no es tan simple decir que la ausencia de la palabra implica la no existencia del pacto en la creación, y no es tan simple así como parece que la ausencia de ello no, o sea, indica claramente la no existencia del pacto, sino es al contrario. Vamos a continuar aquí con la argumentación de Wellum. Vamos ahora al pacto noágida. La palabra pacto aparece por primera vez con Noé en Génesis 6:18, pero este pacto es la continuación del pacto de la creación anterior, lo cual demuestra el compromiso de Dios para con su creación, sobre todo a la luz del pecado humano. Punto número uno, vamos a ver en qué consiste esto en el pacto noágida. Este pacto refuerza la intención de Dios de que los seres humanos cumpliesen con su papel de ser portadores de su imagen en la creación. O sea, es una repetición casi de lo anterior. La simiente de la mujer ahora vendrá a través de Noé, el mediador del pacto, que viene a ser un nuevo Adán, y de su familia, y será él quien revierta los efectos del pecado y dé paso a una nueva creación.
Pero luego viene el punto número 2, la desobediencia de Noé demuestra que la desobediencia permanece en nuestro corazón. Si ustedes recuerdan cuando Noé se emborracha después de comer unas uvas y de plantar una viña, entonces vemos ahí como todavía la desobediencia se encuentra en forma de pecaminosidad del corazón humano y que no era él quien había sido prometido. O sea que ahí nos damos cuenta de que si nosotros pensábamos que Noé era la persona que iba a ser el Mesías, pues ahí queda todo al descubierto de que no era él. Número 3, explica por qué la humanidad caída puede coexistir simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, con el pueblo de Dios hasta la consumación. O sea que ahí nos establece el pacto de que existirá el arco iris y la promesa de Dios de no destruir con un diluvio a la humanidad hasta el tiempo en que venga Cristo por segunda vez, en donde vendrá ya la nueva creación. Y luego continuamos con el pacto abrámico. Dios permite que las naciones existan y luego de entre todas las naciones escoge a Abraham para hacer de él una gran nación, es decir, una comunidad política mundial, ciertamente un reino. La intención de Dios es trabajar a través del mediador del pacto, o sea, Abraham, es decir, un nuevo Adán y su descendiente, para traer bendición a las naciones, convirtiéndolo a él en una gran nación. El cumplimiento de este pacto ocurrirá en dos fases. Primero, en la nación de Israel, que viviría en la tierra prometida y serviría como reino de sacerdotes bajo el pacto mosaico. Dos, en Cristo, la simiente real o regia y extraordinaria de Abraham, que bendecirá a todas las naciones. Y acá vemos los pasajes en cuanto a eso. Y para complementar el argumento, dice él, esto parece implicar no solamente la promesa de una herencia regional, o sea, de un territorio regional, que en este caso es la tierra de Canaán, sino también una expansión de la tierra prometida para incluir al planeta y sus numerosas naciones, como lo establece Romanos 4:13. Ahí dice que por la fe Abraham fue convertido en heredero del mundo. No dice de la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí. El pacto mosaico. Vamos a ver ahora qué dice Wellum sobre el pacto mosaico. Dice lo siguiente. Se le conoce como el antiguo pacto. Las escrituras enseñan que se trató de un instrumento o medio y no de un fin en sí mismo. O sea que el antiguo pacto no es el fin en sí mismo, sino solamente fue, no es, sino fue un instrumento y un medio para llegar a ese fin, a esa finalidad. Las escrituras lo consideran como temporal, o sea, transitorio dentro del plan de Dios. Por eso la llegada de Cristo se cumple como un grupo combinado de pactos y los cristianos ya no están subordinados o sujetos o sometidos a él en su calidad de pacto, como lo enseña Gálatas 3:15 al 4:7. Entonces, ¿cuál fue su propósito? Es como decir, entonces, ¿para qué se puso ahí si no se iba a quedar? Dice, fundamentalmente, su propósito fue revelar e intensificar el pecado y preparar al pueblo de Dios, o sea, al Israel étnico, para la llegada del Mesías. Segundo, el antiguo pacto en relación con los pactos previos reveló con mayor claridad cómo la descendencia de Abraham se redujo a la nación de Israel, es decir, a un Adán, un hijo de Dios corporativo. Era un nuevo Adán, era un hijo de Dios, pero no era un individuo, sino era todo un pueblo, corporativamente. Era un nuevo Adán, un hijo de Dios colectivo. Y número 3, el antiguo pacto era un solo conjunto de ley.
Aquí viene algo bastante interesante. Fíjense, el antiguo pacto era un solo conjunto de ley. Las escrituras no dividen el pacto de la ley mosaica en leyes morales, civiles y ceremoniales. No dividen el pacto en tres tercios. Más bien se trata de una sola unidad que regía o gobernaba la vida de Israel y que ahora se ha cumplido en Cristo. Continuamos con 2 puntos más. Dice aquí 4. Aunque el antiguo pacto es predominantemente bilateral y Dios exige de forma justa un compañero de pacto obediente, es más que eso. Como ocurre con todos los pactos, Dios cumple sus promesas unilateralmente, pero Israel tiene la obligación de ser un hijo obediente, y al igual que Adán, o sea que el Adán primero fracasó. Dios cumplirá su promesa de suscitar una simiente de Abraham, ahora a través de un israelita, de un verdadero israelita. Aún así, Israel no puede aportar el hijo y fiel compañero de pacto que Dios exige. O sea, alguien que sea de carne y hueso, plenamente humano y solamente humano, que no tuviera pecado. Es imposible. Entonces, eso trae a efecto la promesa del Redentor, ¿verdad? Por ese motivo, los profetas del Antiguo Testamento anticipan un nuevo pacto permanente e inquebrantable para resolver este dilema, como lo dice Jeremías 31. Y punto 5, de numerosas maneras el pacto de la ley era profético, como dice Mateo 11:13, ya que, fíjense, no solamente era legal, también era profético, ya que apuntaba a la provisión de salvación por parte de Dios. Pero al final, o sea, en la culminación, la justicia de Dios en Cristo se aparta del pacto de la ley. O sea que la justicia de Dios se lleva a cabo a través de Cristo y no de la ley misma. Vamos ahora al pacto davídico. Ya vamos terminando esta sección y dice así: es la cumbre de los pactos del Antiguo Testamento, ya que conduce los pactos previos a un clímax con el rey, o sea, el rey davídico. Este pacto consiste en dos partes fundamentales: las promesas de Dios acerca del establecimiento de la casa de David para siempre. Y dos, las promesas concernientes a la relación de padre e hijo entre Dios y el rey davídico, como dice segunda de Samuel. Esta afiliación que se aplicaba a Israel de forma colectiva, ahora se aplica de forma individual al rey davídico, quien es en sí mismo el verdadero Israel. O sea que el rey davídico se convierte en la figura del verdadero Israel. De lo colectivo ahora pasa a lo individual. Él es el mediador y administrador del pacto, el Adán, o sea, el nuevo Adán, a través del cual el gobierno de Dios se lleva a cabo en el mundo, como dice el segundo libro de Samuel 7:19. Aún así, no existe ningún hijo o rey que sea fiel y que implemente el reinado salvador de Dios. Esto nos conduce al mensaje de los profetas y a la anticipación de un nuevo pacto. Es decir, ni los mejores reyes como David y Salomón eran impecables o fueron impecables. Tuvieron muchos errores, tuvieron muchos pecados. Entonces, lo que está tratando de decir es que el rey davídico que debería de venir era un rey totalmente y perfectamente fiel al pacto, cosa que él sí lo sería. En este caso sería el Mesías. Vamos ahora al nuevo pacto. Los profetas anuncian que Dios cumplirá sus promesas de salvación unilateralmente, pero que lo hará a través de un fiel rey davídico. Y ahí están todas las citas, miren. En este rey que se identifica como el siervo de Yahvé, se producirá un nuevo o eterno pacto,
y con él tendrá lugar el derramamiento del Espíritu, el reinado salvador de Dios entre las naciones, el perdón de pecados y una nueva creación. Esa esperanza de los profetas se halla en el nuevo pacto. El nuevo pacto trae como algunas de sus novedades, o sea, en comparación con el mosaico, con el antiguo. Punto número uno, cambia la estructura del pueblo de Dios. O sea que todos tendrán la unción del Espíritu Santo. En el antiguo pacto no todos tenían la unción. Nada más algunos personajes recibieron la unción. Pero en el nuevo pacto todos tendrán la unción del Espíritu Santo. Dos, cambia la naturaleza del pueblo de Dios. Todos serán regenerados de corazón y conocerán a Dios. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto no todos eran regenerados de corazón y no todos conocían a Dios. De hecho, muy pocos lo fueron. Por eso es que siempre se habla de un remanente en el Antiguo Testamento, porque era una parte pequeña del pueblo que le era fiel a Dios, porque eran regenerados de corazón. El gran resto del pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo y durante toda su historia, fue un pueblo rebelde, terco y contradictor en contra de Dios. Entonces, vemos que cuando llega el nuevo pacto, todos los que estén impactados por el nuevo pacto, todos serán regenerados de corazón y conocerán a Dios. Tres, cambia el sacrificio hecho por el pueblo de Dios. O sea que en el antiguo pacto se ofrecían sacrificios de animales por los pecados en forma anual. Y el libro de Hebreo nos enseña que esos pecados, cuando se hacían los sacrificios, no eran quitados, no eran removidos, solamente eran cubiertos por encima. Pero cuando viene el sacrificio perfecto de Jesucristo, según el nuevo pacto, todas las personas que se cobijan bajo el nuevo pacto tienen el perdón absoluto de sus pecados. Son completamente quitados y Dios ya no se acuerda más de ellos. Es lo que dice la promesa del nuevo pacto. Ahora, quiero recomendarles este libro. Es un libro bastante bueno que se llama Evangelio y Reino. Apareció en el 2014 en su segunda edición y es de la editorial Libros Gran Panorama. El autor se llama Graeme Goldsworthy. Es un libro muy accesible y de fácil lectura. Quiero decirles que lo disfruté bastante. De todos los libros bueno, de todos los puntos de los temas que toca el autor Goldsworthy en su libro, que está bastante bien traducido, quiero decir. Tiene muy buena traducción. Ah, digamos, un ejemplo de 100 puntos que él toque, de 100 temas. Estuve de acuerdo con 99 de ellos. Solamente hubo un punto en el que mi postura personal difiere de la postura del autor, y es en el contenido de la ley de Cristo bajo el nuevo pacto. Él tiene un punto de vista más como de la teología del pacto tradicional en cuanto a ese único punto. Pero en todos los demás estoy plenamente de acuerdo con él y es un libro bastante interesante. Muy bueno, recomendado. Y ahora sí vamos a la pregunta del día de la primera sección. Dice así: ¿cuál es el objetivo principal del desglose o del desenvolvimiento progresivo de los pactos según el pactualismo progresivo? O en otras palabras, ¿para qué sirve ese desglosamiento progresivo de los pactos? Según la Biblia, ¿para qué todo ese desenvolvimiento? ¿Qué propósito tiene? Entonces vamos a regresar y vamos a dejar de compartir por un momento y vamos a regresar, y me da gusto ver que hay nuevas personas que se han unido a la clase. La bienvenida a todos aquellos que no les pude dar la bienvenida antes. A ver, mis hermanos, ahora sí pueden abrir su micrófono y opinar.
y también preguntar sobre el tema que acabamos de ver. Creo que Stephen Whelan fue bastante específico en muchos temas, bien puntual. A mí en lo personal me aclaró algunas cosas, ¿verdad? Pero no sé ustedes cómo se sienten. Levanten la mano ahí o piden la palabra. ¿Quién se anima? Recuerden la pregunta, ¿cuál es el propósito del desenvolvimiento progresivo de los pactos? Pero no todos al mismo tiempo, ¿eh? Porque así no puedo responder todas las preguntas. A ver, adelante, vamos. Bueno, excelente disertación, mi hermano. Es pura eh, condensado lo que has dado. Excelente. Bueno, yo creo que el objetivo de por qué acercarnos entendiendo precisamente los pactos es porque, como mencionaste al principio, partiendo del concepto del reino de Dios, el reino de Dios, desde la interpretación de estos hermanos, es que el reino de Dios se desglosa y se manifiesta en una relación de pacto. De eso va o sea, eso es lo que determina la importancia de conocer los pactos, de asimilar los pactos y de vincular los pactos, de entender la relación que hay entre los pactos, claro, desde una perspectiva progresiva, porque ellos van presentando que finalmente todo se debe entender desde el telos cristológico, todo va a apuntar hacia Cristo como una consumación de los pactos en esa expresión del reino de Dios manifestándose en lo que conocemos como la historia de la salvación. Yo creo que la importancia de los pactos radica en entender el reino de Dios y que la manifestación del reino de Dios es precisamente en una relación de pacto que se da a través de la historia. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy acertado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, otra vez, no, adelante. Sí, adelante, vamos. Bueno, es que el comentario que yo tengo no, quizás no gira en torno a la pregunta que hiciste, por eso ya no lo quise agregar, pero me parece muy interesante porque el tocar el tema de si hay un pacto en la creación o no, y por ahí diste a entender de que la evidencia interna o exegética de que precisamente hay un pacto en la creación es en asimilar la relación con Dios a través del hombre o con el hombre, entendido en un concepto como el matrimonio. Entonces, dando a entender de que no solamente hay un pacto, sino que hay una señal de pacto. Y en este caso, la señal del pacto en la creación sería el matrimonio, porque cuando Adán y Eva, ellos son partícipes de este acto de desobediencia, se quiebra la relación de pacto matrimonial entre ellos de forma horizontal, pero a su vez también se lleva a cabo el quiebre entre el pacto que ellos tenían matrimonial, espiritualmente hablando, de forma vertical con Dios. Es decir, que ese acto de desobediencia vino a afectar la relación no solamente con el prójimo, sino también con el creador, confirmando lo que tú propusiste. Ujú. Sí, nada más aclarar, ¿verdad? De que cuando hablamos o cuando mencionamos el quiebre del pacto entre la primera pareja, no estamos sugiriendo un divorcio, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que la relación ya no era sin pecado, de que la relación ya no era prístina, ya no era original, pura, limpia, sino que ya el pecado había entrado y entonces lo podemos ver cómo ella se quiebre cuando el hombre empieza a echarle la culpa a su esposa, ¿verdad? Y le dice a Dios que es por causa de la mujer que él tiene ahora. Entonces,
es en ese sentido que viene el quiebre, o sea, ya no hay una relación perfecta, ¿verdad? Sí, adelante. Otro punto igual interesante es, por ahí mencionaste este libro, ¿no? Que precisamente este libro habla de el reino de Dios a través de sus pactos. Y en la página 187, por acá los autores nos presentan un diagrama de la división de cómo se asimilaba el documento de Deuteronomio con con, con los tratados hititas, ¿no? Y tenemos esta estructura interna dentro de Deuteronomio que se asemeja a la estructura interna de los tratados hititas. Número 1, preámbulo; 2, prólogo histórico; 3, estipulación general y específica; 4, cláusula del documento; y bendiciones y maldiciones, etcétera, ¿no? Entonces, hablando precisamente acerca de si hay o no un pacto con la creación, en una de las clases pasadas, por ahí lo mencionábamos, de que en el libro de texto que estamos utilizando, uno de los proponentes mencionaba que en Génesis pareciera ser que sí hay estas divisiones. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis capítulo 1, encontramos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo cual sería como el prólogo, la primera, perdón, el preámbulo, la primera parte, ¿no? De ahí vendría el prólogo histórico. El prólogo histórico lo encontramos cuando Dios va a especificar cómo crea toda la creación día por día, va especificando todo lo que él hace. De ahí viene cuando ya crea al hombre, estipulaciones generales dentro del mismo capítulo 1, cuando le dice que deben llenar la tierra, sojuzgarla, y que le da las pautas sobre la alimentación, etcétera. Pero también encontramos una cláusula específica, que es la que ya está vinculado en un sentido de pacto, donde Dios le dice: puedes comer de todo menos de esto, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. También hay bendiciones y hay maldiciones. Es decir, que sí está, esta idea de pacto sí está presente en la narrativa de la creación. O sea, cuando tú sabes cuáles son los ingredientes de ese pacto, los elementos, entonces ya puedes empezar a dilucidarlos, a identificarlos dentro de la narrativa. Es obvio, si tú los desconoces, nunca los vas a ver, ¿verdad? Pero es como funciona, es así como funciona. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguien más que se anime para hablar de lo que tocamos el día de hoy? Hermana Angélica, ¿cómo sigue su micrófono? ¿Todo bien? ¿Sí se puede escuchar ahora? No, miren, hasta el momento no funciona el micrófono de la hermana. No sabemos qué tenga. Bueno, estamos aquí esperando a unos momentos para ver si hay alguna pregunta o si hay algún comentario sobre este tema del pactualismo progresivo. Ya el doctor Stephen Wellum nos presenta. Yo lo que hice nada más fue resumir de una manera bastante condensada lo que él nos presenta en su ponencia en el libro de texto, ¿verdad? Y quiero decirles que no fue fácil condensarlo, porque tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero hicimos lo posible, nuestro mejor esfuerzo para presentar los puntos. Y todavía falta otra mitad de clase, así que todavía vamos a seguir elaborando otros puntos muy, muy buenos e interesantes. Ahora ustedes pueden ver por qué es un punto de vista centrista el que estamos tocando. Ya es más en el centro y no es ninguno de los extremos, como lo sería la teología del pacto tradicional o lo sería la teología dispensacionalista tradicional. La dispensacionalista tradicional se enfoca en dispensaciones, en periodos de tiempo. Aquí, en esta centrista, aunque hay algunos periodos de tiempo, el enfoque principal no está en eso. En cuanto a la teología del pacto tradicional,
sabemos que el enfoque de ese sistema está en tres pactos teológicos, no bíblicos, sino teológicos. El pacto de redención en la eternidad, el pacto de obras y luego el pacto de gracia. Pero este sistema del pactualismo progresivo se centra en puros pactos bíblicos, no se centra en los pactos teológicos. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿verdad? Y por eso es que en cierta manera se dice que es más bíblico. Sí, no, sí, vamos. Una expresión yo creo que importante que debemos de profundizar más en ello es lo que los autores nos proponen entender como un reino futuro salvador cuando se está describiendo el reino de Dios, porque eso apunta a Cristo como el Salvador. O sea, Él es el eje central de toda la teología del pactualismo progresivo, gira en torno a Cristo ya como Salvador. Algo importante también que yo quiero pensar que en el pactualismo progresivo sucede, que no sucede en la teología del nuevo pacto, es precisamente que al analizar cada pacto, ver sus diferencias, conocer su naturaleza, es que podemos identificar que el nuevo pacto es un pacto distinto. Esto lo menciono porque justamente cuando estabas haciendo la recomendación de este librito rojo, mencionaste que había un punto particularmente en el cual no estabas de acuerdo y era cómo se asimila la ley en el nuevo pacto, ¿verdad? Y esto es interesante porque la teología del nuevo pacto tiende a confundir eso precisamente, porque como el énfasis está en los actos teológicos, se tiende a confundir de que la ley del antiguo pacto sigue siendo la misma ley en el nuevo pacto. Solamente hubo un cambio de lugar y por ahí algunas modificaciones leves, pero es la misma ley, ¿no? Entonces, cuando el pactualismo progresivo nos obliga a analizar cada pacto, a contrastar y a conocer y ver cómo funcionaba cada pacto, entonces podemos llegar precisamente a entender que en el nuevo pacto hay ciertas cosas que son muy distintas e incluso contrastantes con el pacto anterior. En Así eso es. entra la ley. Y como les decía del librito que recomendamos, en realidad cuando yo lo leí me llevó una muy grata sorpresa. El librito de Goldsworthy es un libro bastante accesible de lectura, muy bueno en muchas cosas, va a corregir muchos errores que hemos tenido en el pasado. Sirve muchísimo su lectura y en cierta manera es una pequeña joya también, ¿no? Obviamente uno puede estar o no de acuerdo con algún punto, pero una cosa es que uno esté en desacuerdo con algún punto del autor y otra cosa es que cuando tú leas un libro digas, oye, este autor no le dio ni siquiera no le acertó ni siquiera a la mitad de los puntos, ¿verdad? Pero este libro sí es un libro bastante recomendable para leerlo y va a aclararle muchas cosas a muchas personas. Por eso lo recomendamos. Primero porque es pequeño, va al punto, va directamente al grano al meollo del asunto y es muy claro de lectura, muy fácil. De hecho, el autor lo mismo lo menciona cuando dice, mi propósito es escribirle al pueblo laico, no a los eruditos, sino al pueblo laico, a la gente, a los cristianos de a pie, para que puedan entender los puntos de manera simple y sencilla. Pues por eso quisimos traerlo como recomendación, ¿verdad? Y es una teología bíblica de todo, como quien dice, de toda la Biblia, en especial del Antiguo Testamento. Saber cómo leer el Antiguo Testamento es muy importante. ¿Alguien más? Víctor, los que siempre nos acompañan, ya sea Víctor o Melvin o Luis o Angélica, si quiere tratar otra vez con el micrófono, a ver si funciona. O si no, pues alguno de los nuevos que nos acompañan. Yo sé que quizás no están muy acostumbrados a preguntar, pero
Ahora es tiempo. Y si no, pues entonces pasamos a la segunda parte. Nada más recuerden que aunque estemos en la segunda parte, ya después de ella vamos a tener otro tiempo de preguntas y respuestas. Y si sale alguna pregunta, aunque sea de la primera sección, anótenla y tráiganla al tiempo de las preguntas después de la segunda parte. Y de todas maneras lo vamos a tocar, lo podemos tomar en cuenta y responderla. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte.